Sean bienvenidos a este nuevo video de biofísica en el cual continuamos trabajando con la unidad 3 de cinemática. En específico vamos a tratar el tema el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Pero qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Se le llama movimiento rectilíneo uniforme al que realiza una partícula con velocidad instantánea constante o simplemente su velocidad es constante. A eso es a lo que nosotros vamos a entender como movimiento rectilíneo uniforme. Para ello, necesitamos tener presente lo que es una partícula, un desplazamiento, lo que era el intervalo de tiempo, la velocidad. Dentro de la velocidad se estudió la velocidad media y la velocidad instantánea, la rapidez, que son los conceptos principales con los que trabaja el movimiento rectilíneo uniforme, para lo cual los invito a revisar el material que se encuentra habilitado en plataforma Teams. Una vez tenemos claro qué son cada uno de estos conceptos, podemos pasar a definir la ecuación general del movimiento rectilíneo. Para ello se considera lo que es una partícula que se desplaza a lo largo del eje X, y en el movimiento rectilíneo uniforme, que se abrevia por estas siglas MRU, se cumple que la velocidad instantánea va a ser igual a la velocidad media, es decir, la velocidad es igual al desplazamiento en X entre el intervalo de tiempo. Eso nos da lo que es una constante. Al despejar de esta ecuación lo que es la posición final, perdón, se tiene o se llega a esto. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, nosotros tenemos que la velocidad por el intervalo de tiempo, que sería t sub f menos t sub i. Va a ser igual a x sub f menos x sub i. Esto con el fin de despejar la posición final. Pero pero ¿por qué hacemos eso? Todo esto de acá, t sub f menos t sub i, está dividiendo, entonces lo pasamos a multiplicar a b. Ahora nosotros queremos el desplazamiento final, no queremos la diferencia de los desplazamientos. Entonces vamos a pasar esta posición inicial a este otro lado. Como tiene signo negativo, pasa a este lado con signo positivo y nos quedaría x sub i más la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial es igual a la posición final. Y como vemos, ya llegamos a la ecuación que nos mostraban acá. En algunas ocasiones se acostumbra a decir que la posición final, a lo que nosotros estamos llamando x sub f, le llaman x. Nuestra posición inicial, que nosotros lo denotamos como x sub i, le llaman x0. El tiempo final, que nosotros lo denotamos como t sub f, es considerado como t. Y el tiempo inicial, que nosotros lo denotamos como t sub i, va a ser considerado como t sub 0. Son las otras formas en las que se puede tener la ecuación general del movimiento rectilíneo uniforme, o
MRU. Es decir, esta ecuación va a ser equivalente a tener X igual a X sub 0 más B por T menos T sub 0. Las dos ecuaciones nos están dando lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y no debe de haber problemas en aplicar ya sea una o la otra. Una vez se ha dicho eso, vamos a pasar a realizar dos ejemplos y el último queda de ejercicio para que lo resuelvan ustedes. El primero de ellos nos dice que una kinesióloga está estudiando biomecánica del cuerpo humano. Ella determina la velocidad de un sujeto experimental mientras corre a lo largo de una línea recta con una rapidez constante. La kinesióloga activa el cronómetro cuando el corredor pasa por un punto dado y lo detiene después que el corredor pasa por otro punto a 20 metros de distancia. El intervalo de tiempo que indica el cronómetro es de 4.0. Nos pregunta que cuánto es la velocidad del corredor. Eso es lo primero que nosotros vamos a estar realizando. Para ello, notar vamos a notar que el modelo al corredor en movimiento como partícula, su tamaño y el movimiento de brazos y piernas son detalles innecesarios. No vamos a estar tomando nada de eso en cuenta, puesto que el problema que establece es que el sujeto corre con una rapidez constante, se modela como una partícula bajo la velocidad constante. Eso es lo que nos va a estar interesando a nosotros. Es decir, solo nos va a interesar que va con una rapidez constante. Habiendo identificado esto, vamos a aplicar la ecuación de la velocidad. Y la velocidad nos dice que viene dada como la velocidad media o simplemente velocidad, porque recordemos que en este caso coinciden. Entonces le vamos a dejar como velocidad, va a ser igual a, bueno, vamos a trabajar con la velocidad media, lo vamos a poner como velocidad media. La velocidad media va a ser igual a el desplazamiento en X entre el intervalo de tiempo. Pero ¿quién es mi desplazamiento en X? Es mi desplazamiento final, mi posición final, perdón, menos la posición inicial. Entre el intervalo de tiempo. Ahora que tenemos eso, vamos a hacer lo siguiente. La posición final nos dice que la kinesióloga activa el cronómetro cuando el corredor pasa por un punto dado, que ese va a ser la posición inicial, y lo detiene después de que pasa por otro punto dado. Es decir, el corredor va acá, por aquí pasó, es mi posición inicial, es 0, y acá va a ser 20 metros.
que va a ser el otro punto en donde se detiene el cronómetro. Esto sería 20 menos 0 entre, ¿qué nos dice? El intervalo de tiempo que indica el cronómetro es 4 segundos. Y estos serían metros, ambos son metros, entonces podemos sacar esa unidad de medida de factor común. ¿Qué nos queda? 20 menos 0, eso es 20 metros entre 4 segundos. Y 20 entre 4, eso es 5 metros por segundo. Esa sería la velocidad con la cual va corriendo el corredor. Luego el literal B nos dice si el corredor continúa su movimiento después de desactivado el cronómetro, cuál es su posición después de transcurridos 10 segundos. Ahora a nosotros nos están dando o nos piden encontrar lo que es el desplazamiento. Para ello, este es el literal A, el 1A, le vamos a poner 1 a este va a ser el 2 y este va a ser el 3. Entonces, el 1B, para el 1B vamos a hacer uso de la ecuación del movimiento. Y la ecuación rectilínea uniforme, y eso sería X va a ser igual a, si gustan, X sub F igual a X sub Y más la velocidad por T sub F menos T sub Y. Ahora, nos está diciendo que cuál es la posición después de que se transcurrió 10 segundos. Es decir, esto de acá va a ser 10 segundos. Esto de acá habíamos dicho que no lo teníamos, que iba a ser 0. Entonces nos queda X sub F va a ser igual a la velocidad. Recordar que en este caso la velocidad media es igual a la velocidad instantánea por el tiempo, que son 10 segundos. Entonces esto va a ser 5 metros por segundo, por los 10 segundos que pasaron después de que el corredor pasó o se desactivó el cronómetro. Esto se nos va estos segundos y nos queda que X sub F es igual a 5 por 10, 50 metros. Es decir, el corredor corrió 50 metros pasados esos 10 segundos. Eso es lo que nos está diciendo el problema. Una vez hemos hecho esto, vamos ahora a resolver el literal B. El numeral 2. Y el numeral 2 lo que nos está diciendo es que una partícula se mueve con una velocidad 1 de 0.45
mientras que la otra partícula se está moviendo con una segunda velocidad 2 de 0.74 metros por segundo, está a 2.3 metros atrás de la primera. Y nos pide que encontremos lo que es cuánto tiempo se tomará la segunda partícula a alcanzar a la primera. Eso es lo que nos está pidiendo. Para ello vamos a utilizar lo que es la ecuación general del movimiento rectilíneo uniforme para darle solución. Vamos a borrar esta parte para que nos quede espacio de resolverlo. Entonces, es el 2A. Vamos a hacer uso de la ecuación general del movimiento y de una sola vez voy a poner cuál va a ser la ecuación 2B que vamos a estar resolviendo. Nos dice que X va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo para hacer referencia a cuál de las dos estoy resolviendo, voy a escribir de una sola vez la velocidad. Sería x sub 0 más la velocidad. La ecuación general es x igual a x sub 0 más la velocidad por el tiempo menos el tiempo inicial. Esta es la ecuación general. Entonces, en vez de b, yo voy a sustituir la que me están dando acá, que es 0.45 metros por segundo. ¿Y cuál es el tiempo? Yo no lo conozco. ¿Qué es lo que me están pidiendo? T menos T sub 0. Para la segunda ecuación, ¿qué voy a tener? X va a ser igual a x sub 0 para la segunda partícula. X igual a x sub 0 más la velocidad, que es 0.74. T por T menos T sub 0. Esta es para la primera partícula y esta para la segunda. Una vez tenemos eso, veamos cuáles son las condiciones que nos están dando. Una partícula se mueve con una velocidad, mientras otra partícula que se mueve con otra velocidad está a 2.3 metros atrás de la primera. ¿Qué significa? Que el tiempo, para diferenciar cuál es mi partícula 1 y cuál es mi partícula 2, le voy a poner 0,1 y 0,1. En este caso le voy a poner 0,2
y 0,2. Esta es mi partícula 1, mi partícula 2. Y esta es la ecuación de la partícula 1, la ecuación de la partícula 2. Una vez ya he hecho esa diferenciación, yo voy a decir que los tiempos iniciales para cada una de las partículas, para T sub 0,1 va a ser igual para T sub 0,2 esto va a ser igual a 0, porque no nos están dando esa parte y nos está pidiendo cuál es el tiempo que le tomará a la segunda partícula alcanzar a la primera. Una vez tenemos eso, vamos ahora a encontrar quién es X sub 0,1. Esta partícula está inicialmente, como no nos dan, vamos a decir que está en el punto 0, y X sub 0,2 nos dice que está 2.3 metros atrás de la primera. Si nosotros queremos hacer un bosquejo gráfico de ello, tendríamos acá, por ejemplo, aquí tenemos las partículas. Esta sería mi partícula 1 y esta va a ser mi partícula 2. Entonces, como nos está diciendo que está atrás, significa que está en la parte izquierda de P sub 1. Entonces, X sub 0,2 va a ser igual a menos 2.3 metros, porque está en negativo. Ahora vamos a encontrar, nos dice cuánto tiempo le tomará a la segunda partícula alcanzar a la primera. Recordemos que las dos van con cierta velocidad y esta también. Entonces vamos a tomar que en la posición va a estar dada como X igual a X2, en general X2 más 2.3 metros. 2.3 metros. Esto para que alcance esta partícula a la otra. Tiene que hacer un recorrido más estos 2.3 metros que lleva de ventaja la partícula 1. Una vez tenemos esto, ya podemos nosotros regresar al sistemita, a este de acá, y vamos a sustituir. Vamos a tener que X va a ser igual a X sub 0 vale 0, más 0.45 por el tiempo, por T. Y X2 va a ser igual a X también va a ser igual a X1. Mi X2 va a ser igual a menos 2.3 metros, que es esta parte de acá, menos 2.3
más 0.74 metros por segundo por el tiempo. Una vez ya tenemos eso, podemos nosotros resolver o sustituir para encontrar cuánto vale t. Pasemos a hacer eso. Vamos a sustituir esta ecuación en esta otra. Sería de igualarla. 0.45 t va a ser igual a menos 2.3 más 0.74. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dejar a un solo lado las t y al otro lado los términos independientes. Entonces este de acá está sumando, va a pasar a este lado, perdón, está restando, va a pasar a este lado a sumar 2.3 igual a 0.74 t. Este lado está positivo, va a pasar a este otro lado a restar 0.45 t. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer la diferencia de cuánto es 0.74 menos 0.45, eso es 0.29. Entonces este solo lo bajamos, igual a 0.29 t. Ahora este 0.29 lo vamos a dividir, a pasar a dividir 2.3 entre 0.29. Esto es igual a t. Pero ¿cuánto nos va a dar eso? Con eso tenemos que el tiempo va a ser igual a 7.93 segundos o 7.9 segundos. Eso es lo que nos solicitaba en el primer literal. Una vez hemos encontrado eso, ya podemos encontrar el literal B, cuánto habrá recorrido cada una a partir del estado inicial. Para ello, tenemos que sustituir el valor de t para determinar cuánto fue lo que recorrió cada una de las partículas. Entonces vamos a resolver esa parte. Voy a continuar acá. Vamos a sustituir x igual a 0.45 por t. Pero ¿cuánto es? T vale 7.9. Esto sería 0.45 por 7.9. Realizando este producto obtenemos que x es igual a
3.55. 3.55. Esto es mi primer partícula. La partícula 1. Recordar que X es igual a X1. Y X2 nos dice que era igual a menos 2.3. Perdón. X2 iba a ser igual a X más 2.3. 2.3. Acá es X1. Entonces, esto es X1 más 2.3, pero X1 vale 3.55. 3.55 más 2.3. Obteniendo así que X2 tiene un desplazamiento de 5.85. 5.85 metros. Entonces de esa forma ya le hemos dado solución a lo que es lo que nos pedía el problema. Encontramos cuánto era el tiempo y el recorrido de cada una de las partículas. En este caso tenemos que X va a ser igual a X1 más 2.3 metros, o X2 lo voy a reescribir para que no sería X es igual a X2 igual a X1 más de los 2.3 metros que le llevaba de ventaja, y de esta forma se ha solucionado nuestro problema. Para ustedes les queda que trabajen este de acá, para que lo puedan realizar. Y nos dice que una partícula que se mueve con una velocidad constante pasa por el punto X2 igual a 4 centímetros cuando t es igual a 4 segundos, y pasa por el punto X3 igual a menos 1.5 centímetros cuando tiene 0.35 segundos. Nos pregunta que cuál es la velocidad y cuándo pasará por el origen. No es tarea, simplemente es para que ustedes traten de revisarlo para que estudien para el parcial. Llegaríamos hasta acá con este video. Cualquier consulta estoy a la orden.